Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar llamado Análisis Geoestadístico con la ENIC en Stata. Mi nombre es Edmar Camargo, especialista en software estadístico por parte de Multion Consulting. Como formación académica soy economista cuantitativo de la UNAM. Como experiencia profesional fui profesor universitario de álgebra lineal, estadística y métodos cuantitativos. Llevo implementando el uso de Stata como principal herramienta para análisis estadístico y econométrico desde hace 5 años, la impartición de clases a nivel universitario con la introducción a la programación estadística en Stata y actualmente soy instructor en el uso de Stata, especialista de soporte técnico para software estadístico y desarrollador de contenido. Los objetivos de la sesión es que al finalizar nuestra presentación del webinar es realizar un análisis geoestadístico con base en la ENIG para generar información del tipo de localidad que existe registrada, ya sea una localidad rural o urbana. Se realizará un análisis descriptivo por entidades federativas para calcular los ingresos corrientes. Se realizarán mapas de calor mediante las coordenadas geográficas obtenidas del INEGI. Como introducción, en este webinar se va a realizar un análisis geoestadístico, que es una rama de los conjuntos de datos de variables en el espacio, conocidas como variables regionalizadas. Es decir, que cada valor está asociado a una posición en particular dentro del espacio en cualquier fenómeno con expresión espacial, en el que los valores de las variables de interés están influenciadas por la proximidad entre los puntos estudiados y se pueden estudiar mediante mapas de calor. En el contenido se mostrarán los comandos para desencadenar las variables string y poder realizar la información de los tamaños de la población. Se realizarán tablas de orden para poder estudiar el contenido de los tamaños de la localidad. Será una desintegración conjunta de las entidades federativas para poder tener información económica de las entidades y poder realizar el mapeo con diferente información. Como resumen de lo que se verá, se mostrarán los comandos de desencadenamiento, orden de tablas, orden de integración y mapeo. Se realizarán tablas de contenido estadístico de entidades federativas, etiquetado en lista de variables para conjugar las entidades federativas, creación de tablas y elaboración de gráficas con mapeo. Como ejemplos mostrados el día de hoy veremos este análisis de este archivo do-file de la ENIC 2020 y bueno, un ejemplo de los mapas de calor que vamos a ver. Acompáñenos a seguir este webinar. Bien, comencemos con este webinar. Bienvenidos a todos nuevamente. Aquí tengo el archivo do-file que elaboré de la ENIC, de la Encuesta Nacional de los Ingresos, Gastos y de los Hogares, que es del 2020. Esta encuesta se hace cada 2 años. Es una encuesta socioeconómica para medir la situación real del país y tener un aproximado de cómo se encuentran los estratos de las clases sociales en México. Es una muy buena aproximación para poder conocer la realidad económica del país. Bien, esta encuesta está dividida en diferentes apartados. El apartado que vamos a usar es el llamado concentrado hogar. Este lo descargué del INEGI, me metí a la página oficial del INEGI, descargué la parte de la encuesta que se llama concentrado hogar y bueno, ya la tengo aquí cargada. Ahora vamos a iniciar con describiendo un poco la encuesta. ¿Qué es lo que contiene? Vamos a ver qué es lo que contiene. Aplico un describe resumido. Y bueno, vemos que en el contenido tenemos la información, la ubicación, se llama concentrado hogar.dta. Las observaciones son 89.006. Las variables 126, la fecha de creación 20 de julio del 2022 a las 4:17. El identificador de la vivienda es el identificador de la encuesta, el identificador del hogar es para saber qué tipo de hogar tiene, la ubicación geográfica donde se encuentra, tamaño de localidad, tipo de habitantes, estrato socioeconómico, estrato de diseño muestral, unidad primaria de muestreo, factor de expansión. El factor de expansión es una variable muy interesante. Aquí, bueno, de acuerdo con la ENIG, el factor de expansión se define como el inverso de la probabilidad de selección.
Es decir, el número de viviendas en la enésima y en el enésimo estrato, o sea, quiere decir cualquier estrato cerca del final, en el H enésimo estrato, igual puede ser un estrato cualquiera, es la cantidad total. A eso se refiere en matemáticas cuando utilizamos la enésima parte, la enésima cantidad, la enésima selección. Entonces quiere decir que se junta todo el total también de la entidad federativa, el número de viviendas y el último conjunto de estrato más la entidad. Esto quiere decir que la muestra se va a ampliar con una probabilidad de ampliación hasta de 15%. ¿De acuerdo? Entonces es una ampliación bastante grande y bastante considerable. Entonces, vamos a ver también tiene la clase del hogar, el sexo del jefe del hogar, edad del jefe del hogar, educación formal del jefe del hogar, número de integrantes del hogar hombres, integrantes del hogar mujeres, integrantes mayores, integrantes menores, integrantes de 12 a 64 años, integrantes de 65 años y más, número de ocupados, perceptores de ingreso ocupados, ingreso corriente, ingreso por trabajo subordinado, sueldos, horas extras, comisiones y propinas, aguinaldo, indemnizaciones, otras remuneraciones que son becas o alguna manutención, remuneraciones en especie, ingresos independientes, negocios no agropecuarios, negocios industriales, comerciales, de servicios, agropecuarios, agrícolas, pecuarios, de recolección, de pesca, otros ingresos por trabajo, renta de la propiedad, ingresos de sociedades, arrendamiento, transferencias, jubilaciones, becas, donativos, remesas, beneficios gubernamentales, transferencias de hogares, transferencias de instituciones, estimación del alquiler, otros ingresos corrientes, gasto corriente monetario, alimentos dentro del hogar, cereales, carnes, pescados y mariscos, leche y derivados, huevo, aceite y grasas, tubérculos, verduras, frutas, azúcar y mieles, café, té y chocolate, especias y aderezos, otros alimentos diversos, bebidas, alimentos fuera del hogar, tabaco, vestido, calzado y su reparación, vivienda, alquileres brutos, predial y cuotas, agua, electricidad y combustibles, limpieza, cuidados de la casa, utensilios domésticos, enseres domésticos, cuidados de la salud, atención primaria o ambulatoria, atención hospitalaria, medicamentos sin receta, transporte público, transporte foráneo, adquisición de vehículos, mantenimiento de vehículos, refacciones para vehículos, combustibles para vehículos, comunicaciones, educación, esparcimiento, paquetes turísticos, personales, cuidados personales, accesorios personales, otros gastos diversos, transferencias de gasto, percepciones totales, retiro de inversiones, préstamos, otras percepciones, erogaciones patrimoniales, transferencias no regulares, erogaciones totales, cuota por vivienda, servicios y materiales, servicios de reparación, depósito de ahorro, préstamos a terceros, pago con tarjeta de crédito, pago de deudas, pérdidas del negocio, otras erogaciones y salario mínimo general. Como podemos ver, es una encuesta socioeconómica que va ampliando y va depurando información detallada acerca de cada uno de los hogares, de los estratos, de las condiciones y bueno, lo que nosotros vamos a hacer aquí es una depuración geoestadística y vamos a comenzar de la siguiente manera. Primero voy a quitar la cualidad de la variable string, de la variable folio de vivienda, con el comando de string folio b replace. Después voy a quitar la cualidad de la variable string de folio hogar. Después voy a quitar la variable string de tamaño de localidad, estrato socioeconómico, distribución del estrato, clase del hogar, sexo del jefe de familia, educación del jefe de familia. Bien, entonces ya aquí están los cambios. Ahora voy a tabular la variable folio del hogar, vivienda. Y el folio del hogar se divide en 5 partes. Vamos a ver cómo es que está constituido. Y bueno, podemos ver aquí el identificador del hogar. Como podemos ver, son 5
partes del identificador del hogar. Estas 5 partes, la primera sería la que se conoce como vivienda, que es la más general. Después la segunda parte, la vivienda particular. Después la vivienda colectiva. Después la residente habitual. Y después el hogar. Podemos observar que la que es llamada vivienda tiene una frecuencia de 87.754, por tanto el porcentaje es de 98.59. Después sería un porcentaje de 1.24, pues 0.15, 0.1 y 0%. Entonces es la frecuencia con la que se va realizando la encuesta del total de las 89.006 observaciones. Ahora, si yo aplico el factor de expansión, voy a tener una amplitud en la muestra y se verá de la siguiente forma. Aquí en la parte de la vivienda, pues tengo 35.234.822, que es un porcentaje del 98.56%. En la vivienda particular tendría 452.244, que es un porcentaje de 1.27%. En la tercera parte, que es la vivienda colectiva, 56.136, que es 0.16%. En la parte de la residente habitual, 5.434, y del hogar serían 1.025. Muy bien. Entonces, esto nos sirve para ver si yo quiero ampliar la muestra y hacer cálculos un poco de lo micro a lo macro, pues esto nos va ayudando para tener una referencia más amplia de la información que se puede generar con datos estadísticos oficiales del INEGI y que nos puede ayudar a presentar diferente información que nosotros quisiéramos conseguir. Ahora se va a describir el tamaño de la localidad. Voy a utilizar el describe únicamente para saber que la variable está en bytes, que se ha sido transformada. Entonces voy a tabular y el tamaño de localidad se define de la siguiente manera. Está en 4 estratos. El primero es de 100.000 habitantes y más. El segundo de 15.000 habitantes está en 99.999 habitantes. El tercero de 2.500 a 14.999. Y el cuarto de menos de 2.500 habitantes. La frecuencia que tiene cada uno sería de 32.369, 11.284, 11.820, 33.533 y el porcentaje sería para la primera parte 36.37%, 12.68%, 13.28% y 37.67%. Ahora, para poder trabajar con esta información, he creado una serie de etiquetas para poder ejemplificar y seguir un orden. Entonces voy a poner estas etiquetas en la variable tamaño de localidad y voy a generar voy a generar una variable llamada rural con este condicionamiento. En un momento más lo explicaré. Tabularé rural y me saldría de esta forma. De acuerdo al webinar pasado vimos que tenemos una variable binaria y cuando existe una variable binaria nos indica que el 0 es la ausencia de la cualidad que estamos buscando y el 1 la cualidad que estamos buscando. En este caso el rural sería 1 y urbano sería 0. Entonces tendríamos una población rural de 33.533 hogares con un porcentaje de 37.67% y urbano de 55.473 con un porcentaje de 62.33%. Muy bien, vamos a seguir trabajando. Aquí ya empecé a hacer una macro para poder desarrollarla, pero bueno, esto nos va ayudando y vamos a seguir ejemplificando qué es lo que se puede hacer con estos datos. Ahora, en el tamaño de localidad la vuelvo a tabular. Voy a generar esto ya lo había explicado anteriormente, únicamente es para que se vea la referencia. Voy a generar la variable ámbito. Voy a hacer los condicionamientos. Voy a darle
editar. Bien, aquí en la parte del editor, como vemos, el tamaño de localidad ya está en 4 partes, 1, 2, 3 y 4, y aquí el ámbito se ha creado solo la variable con el condicionamiento 1, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. Voy a reemplazar en esta selección y ahora sí voy a graficar. Bien, aquí en ámbito sería de la misma forma, tendría el ámbito urbano en 0 y el ámbito rural en 1 y saldría la misma proporción. Esto uno lo hice con la parte de el tamaño de localidad y la otra la fui haciendo con la que fui creando de ámbito. Es lo que me gustaría que quedara claro. Y bueno, son dos formas de llegar al mismo resultado, de alguna forma de resolver un algoritmo. Voy a tabular ahora los identificadores del hogar, como bien lo había dicho. Los identificadores del hogar es vivienda, vivienda particular, vivienda colectiva, residente habitual y hogar. En la parte rural solo existe vivienda, vivienda particular, vivienda colectiva y residente habitual. Y sería 1, 2, 3 y 4 con el porcentaje de 98.64, 1.23% para vivienda particular, vivienda colectiva 0.12% y residente habitual 0.01%. Muy bien, ahora para la parte urbana aparecerían las 5 características que es vivienda, vivienda particular, vivienda colectiva, residente habitual y hogar, del 1 al 5, con el número de frecuencias que es 54.678, 696, 90, 7 y 2, con los porcentajes de 98.57%, 1.25%, 0.16%, 0.1%, 0.1% y 0%. Bien. Entonces, pues ya seguiremos con tabulando folio del hogar, pero con la condición del factor muestral. Vamos a ampliarlo y se ampliaría de la siguiente forma. Cuando es rural, tendríamos un total de 7.709.210 hogares con la siguiente distribución de frecuencias y el porcentaje. Ahora para urbano saldría un poco más grande, saldría de 28.040.449 con este nivel de frecuencia y este nivel de porcentaje. Ahora lo que voy a realizar va a ser este tipo de información, pero resumida en un comando. Utilizo el comando bysort para ordenar rural, tabulate, folio del hogar y el factor de expansión. Bien, entonces ahora este comando es maravilloso porque me da la posibilidad de verlos dentro de una gráfica paralela o una tabla paralela. El identificador del hogar cuando es urbano y cuando es rural. Es casi lo que se hizo de esta parte del lado derecho, pero con un comando que nos representa esta parte. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a checar la ubicación geográfica y la ubicación geográfica aquí ya le puse editar. Minimizo. Voy a generar la variable entidad. Y bueno, aquí es importante hacer la siguiente mención. Para poder encontrar las entidades federativas, únicamente tendría que poner generate entidad igual subtrayendo paréntesis ubicación geo, coma 1, 2 y sería secuencial hasta el 32 que da. Lo voy a hacer de esta forma. Y bueno, aquí tuve un problema la primera vez que bajé la base de datos del INEGI y me encontré con el siguiente problema.
que no pude hacer este comando y tuve que hacerlo manualmente, también mediante programación. Fui generando la entidad uno, 2, 3 de acuerdo a las observaciones. Sí me tardé yo creo como unos 15 minutos en hacerlo, pero me tardé en comprobar como una hora. Entonces, si ustedes llegan a tener este problema de que este comando no corra, pueden mandarme un correo y yo les pasaría directamente esta información para que ustedes lo puedan realizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que esto quedó hecho. Como sabemos, el país tiene 32 entidades federativas y bueno, aquí me está calculando las entidades federativas del 1 al 32, el número de frecuencias de observaciones y el porcentaje, así como la parte acumulada. Ahora bien, voy a quitarle algunas características. Aquí únicamente tendría que cambiar de F, que sería CDMX, y poner la etiqueta. Bien. Ahora voy a tabular. Aquí puse las etiquetas. Voy a tabular el folio del hogar con rural. Y me aparece de esta forma. También es una forma de hacer el by sort de manera ordenada. Hago una tabulación del folio del hogar, rural. Me aparece urbano en 0, rural y el total de cada uno de los estratos. Que esta es la parte que ahora se agrega, ¿no? En esta parte del condicionamiento que estamos utilizando, tener el total por cada uno de los rubros, por la condición si es rural o es urbano. Ahora voy a hacer la siguiente tabla. Bueno, primero voy a ejemplificar esta tabla ya con las etiquetas. Tengo tabulada la entidad y veo que es de Aguascalientes hasta Zacatecas. Bien, aquí para poder utilizar los códigos de entidad los busqué en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen ese orden, ¿no? Entonces, la frecuencia es la que aparece por cada encuesta que se hizo dentro de uno de los estados y el porcentaje también aparece de esta forma. Ahora voy a hacer un tabulado, ya lo hice, un tabulado por entidad, que este tabulado me gusta bastante. Voy a hacer un poco para acá el do file. Y bueno, aquí lo que podemos observar es por cada una de las entidades qué parte es rural y qué parte es urbano. Identificador del hogar, cuántos tipos de hogares hay, si es rural o es urbano y el total por cada uno de los tipos de los hogares. Y así nos vamos por Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelia, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Entonces aquí están los estados, las entidades con cada una de la información, si es rural y urbano y el tipo de vivienda que tienen, lo cual es una información bastante significativa para saber en qué nivel está cada uno de los estados, si es más rural o es más urbano, qué tipo, bueno, vamos a ver más adelante qué tipo de nivel de ingreso tienen, cómo se va distribuyendo. Y si yo quisiera ampliar la muestra, pues únicamente tendría que poner el factor de expansión.
Y una vez realizado, tenemos bueno, yo digo que es una maravilla porque la forma en la que los organiza es bastante presentable, como lo había dicho en algún otro webinar, para poder hacer una presentación de diapositivas o de documentación de algún trabajo oficial o universitario, pues es importante. Entonces también me da las amplificaciones del factor y aparecen de esta forma. Muy bien. Entonces realmente sí es hacer una elaboración, una depuración de diferentes resultados obteniendo diferentes partes de georreferencias. Muy bien, ahora vamos a tabular las entidades, pero con esta parte de la ampliación del factor de expansión. Bien, tenemos las entidades, la frecuencia, el porcentaje y el acumulado. Ahora bien, voy a hacer unas tablas de ordenamiento para poder saber el nivel de ingresos que tiene cada uno de los estados y que puede representar. Bien, aquí pongo que genero una tabla de entidad con los estadísticos y la frecuencia estadístico sumatoria de la remesa, estadístico media de la remesa. Bien, México sigue siendo un país que depende íntegramente de las remesas y saber qué entidades federativas tienen las remesas, pues es maravilloso, ¿no? Entonces nos va ejemplificando dónde falta más trabajo, qué país, qué entidad es más propensa a recibir remesas. Entonces, bueno, aquí tenemos eh, la media, el total y la frecuencia. Entonces podemos ver que no hemos utilizado el factor de expansión aún. Y bueno, tenemos por ejemplo para Aguascalientes el total que se recibe de remesas es de 2.947.368 con una media de hogar de 1.104 pesos. Bien, a los diferentes o a los principales estados o entidades, por ejemplo, Ciudad de México recibe para 2020 243.612 en pesos en remesas y por hogar 94.79 pesos. De la parte de Jalisco, 1.374.592 y en promedio 494.63. El Monterrey, 530.001 pesos con un promedio de 151.34 pesos. Y así podríamos seguir viendo cuál es el que más remesas tiene. Yo creo que Durango con 4.176.352, Guanajuato con 4.731.416 y Querétaro con 4.148.574. Bien, entonces este tipo de análisis estadístico y socioeconómico pues nos ayuda a entender la realidad de los estados, la realidad del nivel de empleo, la realidad de muchas situaciones que merman la economía del país y ayudan hasta cierto punto. Ahora vamos a hacer una tabla con el factor de expansión de la misma información y pues quedaría de esta forma. Aquí tenemos el total, la media y la frecuencia. Bien, entonces sí está ampliada, como lo habíamos dicho, hasta un nivel del 15% aproximadamente, según la fórmula que encontramos del INEGI. Y bueno, vamos a seguir describiendo qué más se puede obtener con esta información del INEGI. Ahora voy a hacer una tabla por entidad con los estadísticos de la frecuencia, la sumatoria del ingreso corriente, las estadísticas y la media del ingreso corriente. Ok. Entonces,
Una vez realizado, pues me da la siguiente información, el total y la media. La frecuencia, pues ver en Ciudad de México que la media es de 6,073 pesos, no, 60,073 pesos por hogar aproximadamente. En el Estado de México tenemos que son 42,418 pesos, punto 68 centavos. En Jalisco, 54,199,69 y en Nuevo León, 57,447,94. Bien, esto es con respecto al ingreso corriente, que indica específicamente lo que se obtiene por hogar, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cuáles son los estados que menos ingresos tienen o perciben. Vamos a hacer la expansión con el factor de expansión y podemos ver que si aumenta, si hay una diferencia, por lo menos de aquí, por ejemplo, son casi 3,000 pesos de Aguascalientes, de donde no está el factor de expansión, a donde sí lo está. En el Distrito Federal hay 67,357 y en el pasado hay 60,073. Entonces sí aumenta, sí hay un aumento en esta parte. Voy a hacer una tabla más. La tabla siguiente es la de salario mínimo, únicamente para no quedarme con la duda de qué pasaría con el salario mínimo, porque el ingreso corriente es lo que percibe en general el hogar, y el salario mínimo pues es otra parte importante que se debe de ver. Pues voy a sacarlo de aquí está resumido como SMG, entonces lo copio. Luego pues ya, una vez realizada esta parte, vamos a ver el salario mínimo por hogar. Y bueno, coincide, ¿no? Aquí el salario mínimo tendría que ser, bueno, es de 11,089 pesos, de acuerdo con datos oficiales. Y vamos a ver el total, cuánto hay en cada uno de los estados. Aquí ya no sería indispensable poner el factor de expansión porque el salario mínimo es el mismo en todos los estados, pero sí podemos ver el total de la sumatoria que tiene cada uno de los estados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacer otras tablas que también van a seguir ayudándome con esta parte del muestreo. Bien, aquí hago una tabla de entidad con los estadísticos de la frecuencia, la sumatoria del ingreso corriente, la media del ingreso corriente, y si el jefe de familia es hombre. Si el jefe de familia es hombre es 1. Y bueno, tenemos aquí el nivel de ingreso que hay, ¿no? 57,751,64. Para la Ciudad de México, 62,148. Para Jalisco, 56,458. Para Nuevo León, 59,246. Y seguimos con esta parte. Ahora voy a hacer cuando es mujer, qué diferencia hay en el ingreso cuando el jefe o la jefa de familia. En esta parte de la equidad de género, pues sí es bastante importante saber y entender que a las mujeres se les paga menos, aún así que estén tituladas. Y esto es la parte que se debe de erradicar, ¿no? De acuerdo con la OCDE y la CEPAL, pues esta parte de la discriminación de género se tendría que erradicar para 2024 aproximadamente, y tendría que haber una paridad para el nivel de ingreso. Esto estimularía el crecimiento del PIB de acuerdo con las metas del milenio hasta por 3 o 5%. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo
Cuando es mujer, pues hay un menor ingreso. Se ve desde Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, México, Nuevo León. Y sí es una diferencia bastante amplia. Podemos ver Ciudad de México, cuando es mujer, 56.208 y cuando es hombre, 62.148. Entonces sí hay una diferencia en esta parte de los salarios. Entonces, bueno, esto se puede llevar una discusión más amplia. Pero bueno, vamos a hacer un tabulado de la entidad, la frecuencia, la sumatoria del ingreso y vamos a ver qué es lo que sucede. Frecuencia total y la media. Entonces, el ingreso corriente con la media es de 55.597 y podemos seguir viendo los demás estados como se van distribuyendo. Entonces, ya una vez que ustedes lo tengan, pues podemos observar cómo se va jugando con las cifras. Ahora voy a hacer un ejercicio de acuerdo a la teoría económica. Si yo genero el ingreso corriente y lo divido con el total de integrantes, tendría algo que se llama ingreso disponible. Entonces voy a generar la variable ingreso disponible, que es igual al ingreso corriente entre el total de integrantes. Voy a poner un sumar a eso únicamente para ver cómo queda la variable. Y la variable queda aproximadamente por hogar, de acuerdo con la media, de 16.477 pesos, con una desviación estándar de 34.174, con un valor mínimo de 0 hasta un valor máximo de 6.406.777. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver con el ingreso disponible cómo nos va. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en Aguascalientes el ingreso disponible por hogar es de 17.745.76. En Ciudad de México de 21.315.52. Estado de México 13.357. Jalisco 18.130. Nuevo León 19.583. Y bueno, así podríamos seguir viendo todos los estados y toda la diferencia de los salarios, ¿no? Entonces esta parte del ingreso disponible pues es lo que tenemos para gastar, ¿no? Cuánto realmente se va al consumo, al ahorro, etcétera. Entonces así podemos jugar con esta tabla de valores para poder tener este nivel de entendimiento. Ahora vamos con la parte de los mapeos, que ya es la última parte de este webinar, que fue un poco más corto, pero de cualquier forma fue bastante nutritivo, ¿no? Vimos bastantes cosas y pudimos hacer un análisis amplio. Entonces vamos a hacer la instalación de programas para el mapeo. Primero voy a instalar el SPMap. Bien, aquí en el comando SPMap, únicamente en el cuadro de resultados va a aparecer en rojo debido a que ya en el programa tengo precargado el archivo correcto, pero no hay ningún error. Únicamente lo hago para que sepan cómo poderlo descargar y bueno, que se pueda guardar en la consola. Vamos a poner la segunda parte. Aquí ya me está indicando que ya está instalado. Esta parte también. Y bueno, preparé una base de datos para poder hacer el mapeo. Entonces voy a seleccionarla. Voy a seleccionar la base de datos con la que hice el mapeo. Voy únicamente a arrastrarla.
Oh, me he equivocado. Jalé la parte que ya tenía. Tiene que jalar esta parte. Bien. Vamos a ver si es la correcta ahora sí. Y sí, exactamente es la correcta la que he hecho para el mapeo. O sea, aquí tengo las entidades federativas. Del 1 al 32 les puse un ID. La frecuencia, sumatoria del ingreso corriente, media del ingreso corriente, sumatoria de las remesas, media de las remesas, frecuencias de hombres, sumatoria del ingreso corriente cuando es hombre, cuando es mujer. Y bueno, eso sería parte de toda la base de datos que implementé. En esta base de datos que voy a estar llamando es donde tengo la parte de las georreferencias. La voy a enseñar para que podamos ver. Voy a mandar llamar nuevamente la base de datos para que ustedes puedan ver cómo es una base de datos de georreferencia. Entonces, entro aquí a mi, a mi memoria que tengo y de acuerdo con la información que tengo en el do file, se llama estados coordenadas. Entonces voy a jalarla. Y correcto. Entonces, ya aquí se cargó. Voy a ver en la parte de el editor de datos y como ven aquí tengo un ID, la parte de las coordenadas X del plano y Y. Y el ID indica la entidad, sería todo uno. Estas las pueden bajar o descargar del INEGI, también Google Maps las tiene. Entonces, ustedes voy a darle más adelante para que vean. Aquí vamos en la entidad 11 y vienen directamente para poderse trabajar de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a jalar nuevamente la base de datos que tengo y el archivo do file. Bien, vamos a cambiar algunos colores para que no exista ningún problema. Vamos a dejar unos en azul y otros en verde. Bien. Voy a jalar un poco esta parte para que no haya ningún problema. Primero voy a usar Aquí lo que hago es que haga el mapeo utilizando, de acuerdo a la ubicación de la computadora, de las coordenadas de los estados, que fue las que ya enseñé, donde vienen los planos X y Y que hagan un match con ID. Aquí tengo ID, en la otra también tenía ID. Listo, aquí podemos ver nuestro mapa de la República Mexicana. Está sin color, pero bueno, es bastante ilustrativo para que podamos ver todas las referencias. Tiene unos gráficos impresionantes. Entonces es como la calidad que podemos tener, ya que un programa te pueda desarrollar esta parte de mapeo, pues ya es una parte importante, ¿no? Y bastante cómoda. Ahora voy a hacer el mapeo para la media de los ingresos corrientes y voy a explicarlo posteriormente. Los colores oscuros es la cantidad, los que tienen mayor acumulación y los más claros son los que tienen menor acumulación. Entonces aquí los podemos ver esta parte de cuáles son los estados que tienen mayor acumulación de
de ingresos y cuáles son los que tienen menor acumulación de ingresos, ¿de acuerdo? Ahora para hacer las remesas voy a utilizar el color verde y obtenemos de esta forma. Igual, mayor acumulado es el verde oscuro y el menor, el más claro, que es hasta blanco, ¿no? Podemos ver aquí cuáles son los estados que tienen mayor necesidad de remesas o mayor acumulación de remesas. Y lo podemos comprobar con la gráfica y el tabulado que hicimos anteriormente. Bien, como les decía, la parte de los gráficos los podemos empatar con algunas partes que ya hicimos. Aquí tenemos esta parte de las remesas, entonces voy a ponerlo de este lado y voy a ver hacia los cuadros de las remesas que tengo y podemos ver que efectivamente cuadran, ¿no? Entonces eso es lo importante de hacer el mapeo con datos estadísticos para que se puedan cuadrar. Entonces, por ejemplo, vemos esta parte de Baja California con una parte media, Baja California Sur con otra, Campeche, Coahuila, la parte del sureste. Entonces, de esta forma podrían cuadrar los datos para poder ejemplificar dónde se encuentran. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer el mapeo del medio de ingreso con color azul. Entonces voy a hacer, también tenemos uno, acuérdense, de hombres, entonces, ¿cuáles son los estados con mayor ingreso de donde el jefe de familia es hombre y cuáles son los menores? Aquí los tenemos representados. Y por último vamos a hacer el de mujeres con un verde. Entonces aquí podemos ver con mayor ingreso de mujeres a menor ingreso de mujeres. Pues bueno, hasta aquí esta parte del webinar. Gracias por acompañarnos en este webinar de Stata, de Multion Consulting, cómputo científico y técnico, software y hardware especializado, distribuidor exclusivo certificado de los productos, su software en México. Para mayor información, entre a info@multion.com. Gracias por acompañarme en este webinar. Que tengan una excelente semana.